Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Sálvanos, Señor Dios nuestro, reúnenos de entre los gentiles, daremos gracias a tu nombre, alabarte será nuestra gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Preparemos en esta celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, conservad el amor fraterno y no olvidéis la hospitalidad. Por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos con ellos, de los que son maltratados como si estuvierais en su carne. Que todos respeten el matrimonio, el lecho nupcial, que nadie lo mancille, porque a los impuros y adúlteros Dios los juzgará. Vivid sin ansia de dinero, contentándoos con lo que tengáis, pues Él mismo dijo: nunca te dejaré ni te abandonaré. Así tendremos valor para decir: el Señor es mi auxilio, nada temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acordaos de vuestros guías que os anunciaron la palabra de Dios. Fijaos en el desenlace de su vida e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Él me protegerá en su tienda el día del peligro, me esconderá en lo escondido de su morada, me alzará sobre la roca. El Señor es mi luz y mi salvación. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro, no rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio, no me deseches. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Y unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él.
Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan sabiendo que era hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ya enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy, continuamos esta carta a los Hebreos, que de hecho ya estamos casi al final. Veremos ya solo hoy y mañana esta carta, y a la semana que viene pasamos al libro del Génesis y al Antiguo Testamento. Y aquí son como exhortaciones de final de carta que se hacen a estos cristianos de origen hebreo. Conservad el amor fraterno, no olvidéis la hospitalidad. Por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y esto se da en la historia, no ángeles en el sentido estrictamente de personas angélicas, pero sí que cuando uno va leyendo vidas de santos te das cuenta de que muchos habían practicado esta hospitalidad y habían hospedado a santos sin saberlo, auténticos santos. Y es que antiguamente la hospitalidad era muy importante, en una época en que no existían como hoy hay desde albergues, hoteles y de todo, ya para el turismo y para la gente que se mueve de un lugar a otro. En aquella época muchas veces era o la hospitalidad o el dormir en la calle. Y en la calle, en aquella época, en pleno invierno, lo único que tenían era esa manta que llevaban, el manto o manta, y ya está. Y a veces en verano dormir fuera no era demasiado complicado, pero en invierno sí. Y por eso se insiste tanto en la hospitalidad. Desde un punto de vista cristiano, además, con un doble sentido. Es la hospitalidad especialmente a aquellos que es la familia y los amigos que se mueven de un sitio a otro, pero también era la hospitalidad a los misioneros. En una época en que se empiezan a hacer las comunidades, en cada comunidad iban llegando los misioneros que anunciaban, que traían las cartas de Pablo, las copias, lo que hiciera falta. Y se necesitaba esta hospitalidad. Y de hecho era uno de los signos, no solo de los cristianos, los judíos ya tenían también esto de la hospitalidad como norma de caridad, pero también los cristianos, y hasta sobre todo los cristianos de pueblo, de las masías, eran muy típico el acoger precisamente a todos los que iban viniendo, y en muchos casos los de más valor
pues se atrevían con todos los pobres que venían, que pasaban de pueblo en pueblo, los acogían en sus graneros, les daban de comer, les daban alojamiento, con muchísimo mérito, porque a veces en situaciones hasta peligrosas, muchas veces. La acogida. Después, que todos respeten el matrimonio, el lecho nupcial, que nadie lo mancille, a los impuros y adúlteros Dios los juzgará. Esa mentalidad cristiana desde el primer momento, esto sale ya en todos los documentos del primer siglo, siglo I, del siglo II, del siglo III, la famosa Carta de Ogneto, ¿no? Se comparten muchas cosas, pero no el lecho. Esa mentalidad pagana del compartir el lecho, de, bueno, cada uno se lía con quien quiere y como quiere, que ha vuelto a nuestra época y ahora vuelve a estar totalmente de moda y la gente no lo entiende. Lo que es el vivir la castidad y el vivir bien de cara a Dios. Hoy en día, bueno, cada uno como animalitos hemos vuelto, que cada uno pues hace un poco lo que le da la gana y lo único importante es disfrutar de la vida, pero que al final se convierte en un destrozar la vida propia y la de los demás y no se dan cuenta. Y por eso acaba tanta gente como acaba. Vivir sin ansia de dinero, contentándoos con lo que tengáis. Y aquí hemos de recordar que el dinero sí, por desgracia, es necesario, pero aquí lo que dice no es no trabajéis por el dinero, no, hay que trabajar para vivir, para poder tener aquello necesario. Pero no es el ansia del tener y del poseer y poner toda la confianza solo en lo que tendremos, no. Es tratar al dinero como lo que es. El dinero es simplemente una herramienta para poder vivir, pero no es un fin de la propia vida. El fin no es tener y tener y tener dinero. El fin es vivir de forma honesta, clara y tranquila. Y para eso es necesario el dinero, para eso es necesario trabajar, para eso es necesario ganarse la vida, sí. Pero esa ansia del poseer es donde está el pecado, el querer siempre más y tener de forma irracional. Y nos promete el Señor lo que es el sentido de la providencia. Él mismo dijo, nunca te dejaré ni te abandonaré. El Señor es mi auxilio, nada temo. El Señor ayuda y hace. Y también se nos pide acordarnos de aquellos que nos llevaron a la fe, del ejemplo de los santos. Y aquí estos santos, que no quiere decir los que están beatificados y canonizados, sino todos aquellos que hemos conocido, que han vivido la fe y que son ejemplo y testimonio para cada uno de nosotros. El Evangelio, ya mucho más corto hoy lo haremos, coge a Herodes. Herodes, que es un personaje totalmente superficial y que no se entera de nada, que oye hablar de Jesucristo y piensa que es la reencarnación de Juan al que él ha matado. Y le entran estos remordimientos por haberlo matado, pero bueno, remordimientos de bajo nivel, no es que él tuviese remordimientos grandes de nada. Era estas personas más, no sé si amorales o inmorales que existen. De hecho, Jesús lo despreciará en otros textos de forma muy dura contra Herodes. De hecho, cuando viene el momento del juicio ni le hablará, lo despreciará totalmente. Herodes solo quiere espectáculo, reírse de Jesús. Jesús no le responderá a nada. Y aquí vemos esta historia de Juan. Juan, considerado por Jesús el mayor de los hombres, de los nacidos de mujer, dice. Y sin embargo, es de aquellos que hoy estaría fuera de nuestro mundo. ¿Quién se cree que es Juan? Criticando la vida privada del rey. Por favor, la vida privada no se toca. Cada uno haga lo que le dé la gana, decimos hoy en día. Y sin embargo Jesús, a él, dice que es el mayor de los hombres y se dedica a criticar a Herodes, a decir que hace mal, que se una con la mujer de su hermano, que eso no está permitido. Y hace muy bien Juan, porque Juan se da cuenta de una cosa que hoy en día
es evidente, pero no vemos. El rey está desnudo, evidente, pero no la vemos. Y es que el ejemplo de los poderosos, el mal ejemplo, destruye al pueblo. Si lo hacen los poderosos, ¿por qué nosotros no? Si lo hacen los poderosos, todos tenemos derecho a hacer lo que hacen ellos. Y cuando hacen el mal privadamente, lo que hacen es contagiar del mal a todo el pueblo y hacer que aquello que sea mal sea costumbre normal para el pueblo. Eso ya lo decía todo el Antiguo Testamento cuando criticaba a los reyes y a los poderosos. Y es un mal que provoca otros males. Juan Bautista se da cuenta, Jesús se da cuenta. Y todos ellos, Jesús como Hijo de Dios, da toda la razón a Juan, se pone también contra Herodes. Y algunos dirían, esto es meterse en política. No es meterse en política, es lo que hacía el Evangelio, lo que hace el Evangelio. Buscar el bien y denunciar el mal. Y eso es puro Evangelio, no es política. La política es otra cosa. La política son los partidos, el meterse a favor de unos contra otros. Pero lo que no es política es denunciar el mal y buscar el bien. Eso es Evangelio, no es política. Y vemos como en el Evangelio Herodes es un cúmulo de pecados. Y el pecado que lleva al pecado. Cuando se acepta fácilmente convivir con la que no es tu mujer, después todos los pecados se van acumulando. Uno lleva a otro. Estas fiestas inmorales donde circulaba el sexo, el vino y lo que haga falta. Bien, hoy lo tenemos a portada de mano en todas las fiestas casi, o en casi todas, lo mismo. Hace una promesa que no puede hacer, te daré lo que sea, me ha gustado, lo que quieras, aunque sea la mitad de mi reino. ¿Qué va a dar la mitad de su reino si él es un rey títere que no tiene nada? Todo es de los romanos, él está como rey y gobierna, pero en nombre de los romanos, no puede hacer lo que le dé la gana en todo. Bien, ella totalmente dominada por una madre déspota. Muy bien, ¿qué le pido? La cabeza de Juan Bautista. No se podía matar a la gente así por las buenas. No importa, es el rey. Ha hecho un juramento, por el juramento y por lo que dirían los invitados. Ahí entra toda la hipocresía. Un juramento jamás obliga a hacer el mal. Porque ¿qué es un juramento? Es ponerse ante Dios y decir, yo haré esto. Pero ante Dios no puedes decirle, voy a hacer el mal, porque este juramento se tira contra ti. El juramento solo puede hacer el bien. El juramento jamás obliga al mal. Y eso Herodes, ya corrompido, ni se da cuenta. En el fondo es, he jurado, ¿qué dirá la gente si no cumplo? El qué dirán los invitados. Pues que le corten la cabeza a Juan Bautista. Pecado sobre pecado hasta matar al mayor de los hombres. Claro, Jesús es mucho mayor que Juan. Juan es el mayor hasta el Antiguo Testamento. Pero Jesús es otra cosa. Es Dios que viene a nosotros, superior absolutamente en todo a todos, porque es Dios mismo. Y Él será el defensor de Juan. Herodes, la gran desgracia, y por desgracia también nosotros cuando estamos con un poder corrupto, hacemos lo mismo, favorecer a Herodes. Y nosotros hemos de estar favoreciendo a quién, aquel que busca y hace el bien, al Juan Bautista de todas las épocas. Hemos de estar con Cristo, con el honor de aquellos que están al servicio del bien, al servicio de Cristo. Oremos al Señor nuestro Dios, Él inclina su oído a nosotros y nos salva. Por los que han recibido la misión de anunciar el Evangelio, para que lo anuncien sin temor, denunciando el pecado, llamando a la esperanza, consolando e iluminando, roguemos al Señor. Te rogamos.
por los que cumplen la ardua tarea de educar a los demás, que enseñen con autoridad, coherencia con la palabra y el testimonio de vida, roguemos al Señor. Por aquellos a quienes les cuesta reconocer la palabra de Dios en la envoltura de la palabra humana, para que sepan aceptarla con fe y humildad, roguemos al Señor. Por nosotros, para que no rechacemos la palabra de Dios que nos interpela, incluso cuando contradice nuestra manera de pensar y de vivir, roguemos al Señor. Señor, tú eres nuestra esperanza, que nuestra boca pueda contar tu auxilio. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Presentamos, Señor, estas ofrendas en tu altar, como signo de nuestro reconocimiento. Concédenos al aceptarlas con bondad, transformarlas en sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recuerda a tu hijo Eder Kiriche, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Haz brillar tu rostro sobre tus siervos. Sálvame por tu misericordia, Señor. No quede yo defraudado tras haber acudido a ti.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Alimentados por estos dones de nuestra redención, te suplicamos, Señor, que con este auxilio de salvación eterna crezca continuamente la fe verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Dios bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.